Bueno, buenas tardes. Nosotras les vamos a hablar sobre el tráfico y rehabilitación de perezosos en Colombia. El grupo está conformado por María Fernanda Triana, Laura Natalia Reyes, Lina Sofía Latorre, Paula Camargo y quien les habla, Estefanía Vázquez. Bueno, en la tabla de contenidos tenemos introducción, taxonomía, categorías de conservación, distribución, marco jurídico, tráfico en Colombia, principales amenazas, rehabilitación, liberación, cautiverio, enfermedades, caracterización del hábitat y por último, conclusiones. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que pues, los perezosos son endémicos de la región neotropical, desde la península de Yucatán en Centroamérica hasta Brasil, y hay 6 especies descritas y reportadas. 4 de estos perezosos son de 3 uñas y hay 2 especies que son de 2 uñas. Aunque se han realizado pues, diferentes investigaciones sobre ellos, aún existe como mucha controversia y desconocimiento en cuanto a estas especies. En Colombia se han reportado 3 de estas especies, uno de 3 uñas y 2 de 2 uñas. El hábitat asimismo pues está limitado por la disponibilidad de cobertura vegetal continua y también por los factores bioclimáticos. Y pues hay que tener en cuenta que la importancia de la conservación del perezoso en Colombia radica básicamente en que pues el valor de estos es un componente de la biodiversidad, ya que pues son parte integral de los ecosistemas naturales y cumplen funciones tanto de regulación, reciclaje y dispersión de semillas. Em, bueno, las entidades como encargadas de esto pues se encuentran en alerta debido pues al aumento del tráfico de esta especie en el mercado ilegal de mascotas. Existen 6 especies de perezosos en América Central y América del Sur y todas están amenazadas por la deforestación y la degradación de su hogar. Asimismo, pues es importante tener en cuenta que para luchar contra este flagelo y rescatar y rehabilitar pues a los perezosos huérfanos y heridos, en Antioquia existe una fundación llamada AINAU, está bajo la supervisión de Tinka Ples, que pues tuvimos la oportunidad de entrevistarla, quien nos contó que pues ella lleva a cabo el trabajo en la fundación, en donde comenzó con dos perezosos y ya lleva en Colombia 26 años, de los cuales pues 16 años se ha dedicado a los perezosos. En cuanto a los objetivos, pues tenemos que el objetivo general es indagar el uso, el manejo y el contexto de la caza furtiva, el tráfico de los perezosos en el territorio nacional e identificar las prácticas realizadas para su recuperación, rehabilitación y posterior liberación. Entre los específicos tenemos los más importantes, que es reconocer e identificar las características y necesidades de la especie, establecer el contacto con una persona pertinente en el tema, reconocer cómo la caza furtiva de estas especies de perezosos puede llevar a un desequilibrio del ecosistema y estudiar las causas por las cuales estas especies están traficadas en Colombia. Bueno, en cuanto a la taxonomía, encontramos especies y en Colombia se encuentran reportadas totalmente 3, en donde podemos colocar la especie de 3 uñas denominado el Bradypus variegatus y 2 especies con 2 uñas. En este caso sería el Cholepus hoffmanni y el Cholepus didactylicus. Las características anatómicas y biológicas van desde la anatomía, etiología, alimentación y también la reproducción. A partir de estos podemos decir que los perezosos se encuentran incluidos junto con el orden de los armadillos y los osos hormigueros y dentro del superorden de Ceralta, que es el orden de Pilosa. Pilosa quiere decir que es perezoso y también podemos hablar en que tienen diferentes características anatómicas como su sistema musculoesquelético, que ambos perezosos poseen la característica en común de presentar un pobre desarrollo muscular en comparación con otros mamíferos. Es decir, que al poseer una relación masa muscular con el peso total es inferior al resto de los mamíferos. A partir de esto, también podemos decir que su sistema visual presentan ojos pequeños, que describe que tiene una visión muy pobre y probablemente blanco y negro. También su sistema auditivo, el perezoso de 3 dedos, tiene un pabellón auricular poco desarrollado, es redondeado y es cubierto de pelo. Sus características biológicas es muy significativa de su especie,
ya que los perezosos son exclusivamente arborícolas, descendiendo únicamente para orinar y para defecar, que esto es cada 3 a 7 días en promedio, para moverse de un árbol a otro o cuando el dosel no se los permite. También se les ha descrito en varios artículos como excelentes nadadores. Su categoría de alimentación se define en que es folívoro estricto, mientras que el chole pues no es estricto, también come algunas frutas y se presume que incluso algunos pequeños pueden ser vertebrados y se alimentan de huevos. Las categorías de conservación, el perezoso común de 3 dedos, el perezoso didáctilo de Hoffman y el perezoso de 2 dedos. Estos se encuentran reportadas las 3 especies en Colombia, como ya lo habíamos descrito, y también podemos decir que están en estado de conservación como list concern. Bueno, ya entrando a la parte de la distribución de estas especies en Colombia, tenemos que la primera especie se encuentra ubicada en localidades bajas de los valles interandinos y regiones como el Orinoco y el Amazonas. Con respecto a los perezosos de 2 dedos, el primero se encuentra en un rango de distribución que se da en las regiones de la costa norte, costa pacífica y región andina, y tenemos que el otro se reporta más que todo en las regiones del Orinoco y el Amazonas, como se pueden ver en las imágenes de los mapas de Colombia. Siguiente. Bueno, la normatividad aplicable en el tráfico de los perezosos incluye las siguientes leyes y decretos. La Ley 99 del 93, que es la Ley General Ambiental de Colombia. Esta es del Ministerio de Ambiente y Reordina el Sector Público, en el cual se encarga de la gestión y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales y renovables. En esta misma ley se organiza el Sistema Nacional Ambiental, en donde se organizará la normatividad de la protección de la biodiversidad en peligro de extinción de la fauna y la flora. El siguiente decreto es el 2811 de 1974, que es el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual reordenan y abordan los temas de la fauna terrestre, acuática y de pesca. La siguiente ley es la 84 de 1989, que es el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, la cual se identifican los deberes que deben tener los animales, crean las contravenciones, las diferentes situaciones de crueldad y las penas de sacrificio. Allí, pues en Colombia los animales tendrán la protección contra el sufrimiento y el dolor que les ha causado el hombre, y por otro lado las personas tienen la obligación de respetar y reservar de causarle algún daño al animal, y deben también denunciar algún tipo de violencia que cause algún tercero. Referente a los experimentos que realizan con animales vivos, tienen que tener una autorización del Ministerio de Salud Pública y pues siempre y cuando sea un avance de ciencia. Y en temas de aprendizaje está prohibido llevar los animales vivos, sean conferencias, hospitales y facultades de medicina veterinaria y zootecnia. La Ley 2111-2021 de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente regula lo que concierne a la tutela del medio ambiente como bien jurídico, y respecto a los 4 capítulos que contiene son los temas de recursos naturales, regulación de contaminación ambiental, invasión de áreas ecológicas, agravación ilegal de baldíos y circunstancias de agravación punitiva. Y la última ley, que es la 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano, es la ley que muestra las normas rectoras, los principios y las características del sistema penal colombiano. Ahora ya entrando a la parte del tráfico de perezosos en Colombia, tenemos que todos los años en Colombia, pues los distintos cazadores furtivos se encargan de apropiarse de muchos perezosos, especialmente jóvenes, neonatos, de 2 o 3 dedos. Es importante destacar que pues, los vendedores o compradores no tienen ningún conocimiento con respecto a las necesidades nutricionales ni ambientales que necesitan, y pues esto hace que se provoque de manera un estrés en la captura y en el cautiverio, pues porque no los mantienen en lugares aseados. Cabe mencionar que tampoco existen leyes específicas directamente hacia las especies.
pero pues sí las que mencionó mi compañera nos dan a entender que la caza y la posesión en el tráfico es algo completamente ilegal. Se hace mención también que el número de perezosos vendidos en los bordes de la carretera ha venido disminuyendo en los últimos años gracias a la participación de la comunidad y de diferentes fundaciones que se dedican a la rehabilitación. Con respecto a la venta de los perezosos, se menciona que parecen ser vendidos principalmente en los departamentos del norte de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena, como pueden ver en la tabla de la diapositiva. Hay otros departamentos, pero esos son los principales. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que existe una carretera muy importante en el territorio nacional que es conocida como la Troncal del Norte o la Troncal Central del Norte. Esta conduce desde el interior de la costa caribeña y atraviesa los departamentos del norte y pues sirve claramente como un conducto para los potenciales compradores. También se da a entender que las autoridades locales no tienen mucho control sobre la venta de vida silvestre en las carreteras, entonces eso puede llegar a empeorar la situación. Bueno, la Fundación UNAU, junto con las autoridades locales y nacionales, trabajan continuamente en campañas para la concientización de la comunidad, esto con el fin de poder rescatar la mayor cantidad de perezosos, pero a continuación, como pueden ver, se muestran tablas correspondientes a los departamentos de origen de los perezosos jóvenes que llegan a esta fundación y pues se puede mirar el número de ingresos de perezosos por el año. Digamos, de acá al 2000 al 2004, hubo un aumento y pues la mortalidad siempre llega a ser alta. Ahora pasando a las principales amenazas y causas de mortalidad de esta especie, sabemos que la principal amenaza que afecta a la fauna silvestre es la destrucción y la fragmentación de su hábitat natural. La especie Variegatus presenta una mayor susceptibilidad a esta problemática debido a su menor movilidad, reducido ámbito de hogar, sus hábitos gregarios y diurnos y su comportamiento tímido. Este sería el perezoso de 3 dedos. Por otra parte, perezoso de 2 dedos tiende a tener un ámbito de hogar más amplio, se adapta mucho más rápido y es fácil a los cambios de hábitat. Su comportamiento suele ser solitario y agresivo y pues suelen ser mucho más rápidos y ser nocturnos. Entonces, al tener en cuenta esta fragmentación del hábitat, se debe mencionar que es un factor que posee un gran impacto en los hábitos arbóreos, que es básicamente donde ellos viven. Entonces se vuelven muy vulnerables hacia las actividades agrícolas, ganaderas y la infraestructura urbana. Siguiente, por favor. Ahora pasando a otra amenaza que debemos tener en cuenta es la valoración cultural, en donde se tiene el uso y la creencia de algunas propiedades curativas de los animales. Muchas comunidades comparten el hábitat con estos animales, entonces pues tienen la oportunidad de atraparlos y utilizarlos como se puede mirar en la tabla. Son usos medicinales, digamos el pelo se utiliza como cicatrizante, las uñas también como cicatrizante, la sangre como también sirve para la asfixia y la manteca fricción. Fue un estudio que hicieron en diferentes localidades para saber qué era lo que trabajaban ahí. Siguiente. Bueno, ya pasando a lo que es la caza furtiva, se hizo un estudio y se dijeron que se tienen en cuenta 3 razones principales. La primera es que se utiliza para la alimentación, es una motivación prioritaria de los cazadores, mediante tienen la obtención de la carne y pues fue registrada como uso principal, aunque pues en realidad no tiene mucha carne. La segunda es el comercio y no es una actividad usual, ya que con los años ha tenido una baja rentabilidad, entonces pues ya no es una opción tan buena y pues también tienen muchos problemas legales. Y por último, que ya la mencioné, fue la medicina tradicional.
Bueno, para iniciar el proceso de rehabilitación hay que tener en cuenta que hay dos aspectos. El primero es el peso corporal del animal a su llegada al centro, el cual dependerá de su edad, y en segundo lugar se hace mención a la condición física de los recién llegados, la cual es fundamental los primeros 30 días en el centro de rehabilitación. Para iniciar el proceso de rehabilitación se hace un proceso de admisión y evaluación, el cual consta de se evalúa la anamnesis, el cual se realiza el historial del paciente, el historial clínico, se evalúa la condición general y se da un pronóstico final para determinar el caso en el que está. Está el peso y la edad, donde es importante recalcar que teniendo en cuenta el peso se puede determinar la edad que tiene el animal. En el caso del Cholopus, el peso es de 3 kilogramos o más para determinar, y si se encuentra en un peso menor de los 3 kilogramos, es decir, que es un neonato o un infante, y en el caso de Bradipus, el peso mínimo es de 2.5 kilogramos. En revisión general, se tiene en cuenta otras condiciones como la condición corporal. Se hace un énfasis que indica la condición que debe ser de 3 en un rango de 1 a 5. En caso de que se presenten condiciones corporales menores, estos animales requerirán de la implementación de una dieta adecuada, la cual tendrá como propósito principal aumentar la ganancia de peso. Y si se encuentra en un rango mayor, quiere decir que está en un sobrepeso, el cual se puede considerar que el animal ya estuvo en cautiverio. En el sistema nervioso se evaluará la respuesta de sus estímulos, la respuesta que tiene al entorno y que tenga su coordinación motriz en buen estado. En el sistema musculoesquelético se deberá evaluar la integridad de las estructuras y movilidad de todas las articulaciones, también la capacidad del uso de las garras para poder percharse, y con respecto a las palmas deben estar íntegras, lisas y turgentes. Las uñas deben estar íntegras, puntiagudas y no quebradizas. En caso de que se dé la ausencia de las garras, se tendría la condición que podría impedir la liberación y deberá ser evaluada mediante ejercicios. En los sistemas visual, esta situación evalúa la integridad de los globos oculares y cada una de sus estructuras. Sus pupilas deben estar puntiformes, ya que de lo contrario podría estar indicando un estado de estrés o dolor. Y el sistema digestivo, en este aspecto se deberá observar la presencia de todas las piezas dentales, sus caninos puntiagudos en el género de Cholopus, y debe haber peristaltismo moderado y posiblemente se observen las heces redondeadas y firmes en el recto. Con respecto a los exámenes complementarios, pues son los que se consideran estrictos a la hora del ingreso, que sería la hematología, la bioquímica sanguínea y el frotis, pero pues en caso de que se necesite una examinación más profunda, si creen que hubo algún trauma, también es válido hacerlo si creen que es lo correcto por parte del veterinario del centro de rehabilitación. Con respecto a la evaluación etológica, se debe necesariamente mantener al animal un tiempo en el centro de rehabilitación, ya que pues, esto se realiza mediante la observación del comportamiento. Este animal se debe mantener en un encierro que permita su control y recaptura, pero que también pueda expresar cada uno de sus comportamientos naturales. En este caso, es fundamental que no debe mostrar una habituación al ser humano, entonces tendrá que mostrar una actitud defensiva y huidivisa. Y con respecto a la evaluación morfológica genética, este aspecto se encuentra más relacionado hacia la selección de un lugar de translocación, ya que se debe evitar pues una contaminación genética. Entonces, pues para la identificación de las especies o subespecies, lo que se hace es que se registran medidas morfométricas y pues lo ideal es recoger muestras biológicas como el pelo, la saliva, entre otras cosas. Por otra parte, se han descrito como distintos sistemas de marcaje al momento del ingreso de estos animales, pero es importante que esto puede tener un alto riesgo, especialmente para la especie Cholepus, ya que puede haber una ingestión de este tipo de marcaje por parte del animal. Entonces, se debe tener en cuenta esto también para la liberación y translocación. Cabe resaltar que el animal debe tener una cuarentena
primaria antes de poder ingresar directamente al centro de rehabilitación. Bueno, en el tema de liberación es importante tener en cuenta dos consideraciones. En relación al animal, es importante tener en cuenta la procedencia, ya que los individuos de distintas zonas tienen preferencias diferentes por los tipos de alimentos disponibles, poseen anticuerpos soportadores de distintas enfermedades y representan un riesgo epidemiológico. Estos pertenecen a núcleos familiares particulares. Se debe procurar liberar a cada individuo lo más cerca posible de donde fue aullado, preferiblemente, siempre que éste no represente un riesgo para él mismo. Y de ser así, si hay riesgo, se tiene que buscar otro sitio de traslocación. En la parte de evaluación clínica y etológica es importante que el animal tenga adecuadas capacidades físicas y saber interactuar socialmente con sus congéneres para poder sobrevivir. No es ético liberar a un individuo que carezca de dichas habilidades, ya que probablemente fallezca tempranamente por inanición, cacería u otras opciones. La evaluación genética se refiere a la translocación de animales puede producir contaminación genética, derivando en pérdida de diversidad por hibridación. Y en el caso de en relación al lugar del sitio donde se liberará, tiene que haber abundancia de alimento y refugio y se debe tener en cuenta el uso de los suelos y la disponibilidad de los árboles del sitio y recordar que cada perezoso tiene predilección solamente por cierto tipo de especies. La capacidad de carga del animal. Se debe conocer el rango del hábitat y la población de perezosos en el sitio de liberación para evaluar si es factible su introducción en esa zona y es posible que algunos machos juveniles sean desplazados o atacados por otros. Hay dos tipos de liberaciones, está la blanda y la dura. La blanda consiste que es un área de sitio de liberación encerrada, es una manera de aclimatar al animal, pero sigue teniendo un suministro de alimento y asistencia variable por parte del centro de rehabilitación. Y la idea es que el animal vaya descubriendo su espacio a medida que pasa el tiempo para ya después poder quitar el encerramiento. Y la dura corresponde a animales que se encontraron en un área de situación de riesgo. Estos no tendrán un espacio encerrado, ya se liberan en sí en el área, tendrán poco tiempo para que se aclimaten en el área y no tendrán suministro de alimento por parte del centro de rehabilitación. Bueno, en cuanto al seguimiento post-liberación, pues en verdad no existen como estudios publicados que hayan evaluado objetivamente pues la efectividad del proceso de rehabilitación, ya que pues esto presenta como dificultades tanto económicas, de tiempo y asimismo hay una dificultad para encontrar un dispositivo de seguimiento adecuado para esta especie. Pues en general como que los centros de rehabilitación utilizan métodos que son como la identificación por marcas, el coloreado de uñas o identificación visual, pero estos no logran como una detectabilidad alta y no funcionan bien para densidades bajas de individuos. Entonces, pues también como que se ha utilizado en varios estudios collares que pues lo que buscan es como seguir a estos individuos. En estos estudios, se encontraron mediante estos seguimientos de los radiocollares que pues se describían patrones de un movimiento de las especies, los niveles de actividad, alimentación, pero pues no se ve como la efectividad de la rehabilitación mediante la medición de la supervivencia del individuo. También pues estos estudios ayudan también a conocer como la biología normal de los perezosos, haciendo más fácil llevar a cabo pues los diferentes estudios que comprueban la supervivencia y la conducta de estos individuos rehabilitados. Asimismo, pues en estos estudios se determinó que el perezoso de dos dedos poseía una mayor plasticidad y resiliencia ante los cambios en un ambiente agrícola, eh, mientras que otro estudio en el cual fueron monitoreados durante 3 años con radiocollares mostraron que la variación en los patrones de movimiento y alimentación no fueron significativos en relación al tiempo post-translocación, demostrando que esta especie podría ser bastante plástica
para ser traslocada, pero aún así se recomienda el seguimiento por al menos un año, pues para comprobar la supervivencia del individuo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al mantenimiento del cautiverio, entonces primero hay que tener en cuenta, pues que como ya lo dicen mis compañeras, no siempre se pueden liberar a estos perezosos dependiendo de diferentes factores y de cómo haya llegado al centro o a la fundación. Cuando ya se toma la decisión de que estos animales deben permanecer en cautiverio durante el resto de su vida, lo principal es tener en cuenta como las características de cada uno, las especies, la edad, el género, y además tener en cuenta que son especies que normalmente son solitarias y entonces pues no conviven con otras, ni con la misma especie ni con otras especies. Sin embargo, se han evidenciado estudios en los que se ha visto que ellos pueden tolerar tanto de la misma especie como otras, siempre y cuando tengan alimento y refugio propio y no tengan como que estar luchando por estos beneficios. Además de eso, es muy importante ver cómo los alimentos que se ponen dentro de esta zona de cautiverio, ya que estos son animales que normalmente toman la materia orgánica del suelo. Entonces, si se pone materia orgánica, materia sintética dentro de estos alimentos de cautiverio, pues vamos a ocasionar daños tanto gastrointestinales como, como obstrucciones gástricas. Siguiente, por favor. También es muy importante identificar como la edad de la que llegan al cautiverio, ya que si son neonatos van a tener unos requerimientos diferentes a cuando ya son juveniles. Por ejemplo, cuando son neonatos requieren de un espacio de 40 por 30 por 40 centímetros y una temperatura especial entre los 25 y los 27 grados centígrados. Además de eso, pues es ideal que estén en incubadora, pero si la fundación o el centro no lo tiene, se pueden usar las cajas plásticas que son como organizadoras y allí como promover un espacio que sea caliente con una manta, pero igual con mucha ventilación, entonces se pueden hacer agujeros por donde se ventile. También se deben poner elementos como sobre el suelo para que absorba todas las expresiones del animal y poner peluches para que asemeje como a su madre. Sin embargo, debido a las garras que tienen estos animales, pues es necesario como tener cuidado para que no se vayan a lastimar. En el caso de los juveniles en cautiverio, las condiciones son similares. Sin embargo, el área mínima en caso de que estén en zoológico o en exhibición debe ser de 20 metros cuadrados y una altura de 3 metros. Igualmente debe existir ventilación adecuada y es muy importante que esta zona cuente con un área donde ellos puedan estar por lo menos 15 minutos al día al sol, natural o artificial. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la alimentación, es importante tener en cuenta que los perezosos tienen una dieta estricta y específica. Siempre va a ser natural. Es necesario que se sigan las reglas nutricionales en ellos. Hay que tener en cuenta la procedencia, la edad y el estado de salud para poder saber la especie de árboles que están acostumbrados a consumir. La dieta está constituida por bajos niveles de carbohidratos solubles, energía y es rica en fibra, por lo que es necesario que se respeten estos niveles en cautiverio. La dieta de la especie Bradypus es más estricta que la Cholopus y en las dos especies el consumo diario es el 20% de su masa corporal en crías y entre el 10 y el 15% en los adultos. La dieta de los neonatos es importante, no se le puede suministrar leche de vaca, ya que en muchos casos se ha identificado que causa la muerte, ya que estos animales se encuentran sin su madre. Se podrá suministrar leche de cabra con jeringas o un chupón, algunos vegetales y follaje. En el caso de las crías de Chulopus no se recomienda el consumo de papillas de niños. Se puede suministrar un tipo de papilla que se realiza con leche de soya, una proteína en polvo y algunos cereales en polvo que consumen los niños humanos. Y se recomienda administrar un antiflatulento a la misma papilla. Los primeros 30 días de vida se administrará alimento cada 2 horas.
En estos 2 tiempos la alimentación durará entre 20 y 30 minutos hasta que la cría ya sacie el hambre y la ingesta de leche en mililitros diaria es un 20% de su mismo peso corporal. Se tiene que realizar un control diario del consumo de cada cría. Depende de su peso, de la producción de orina y heces, al igual que la misma descripción de su comportamiento, para tener en cuenta en qué proceso va el crecimiento del neonato y poder parar la suministración de la leche para poder empezar a dar una dieta sólida de los mismos vegetales y follaje también. Ante todo, hay que tener en cuenta que las crías se destetan a las 4 o 6 semanas cuando están con su madre, pero en cautiverio casi siempre los cholopus, por ejemplo, se hace a los 5 o 6 meses y los bradipus a los 4 meses. Actualmente están tratando de que sea a los 40 días para ser más como un proceso natural y se administrará el alimento sólido. El animal tiene que estar entre un peso de 900 a 1000 gramos y los bradipus de 600 a 700 gramos. Bueno, en cuanto a la inmovilización física para Bradipus, la contención física es una práctica común en la clínica, ya que pues esto permite un manejo rápido y seguro para los procedimientos no invasivos. Y asimismo, pues para el primer acercamiento se recomienda tomar el animal por la espalda con ambas manos, por toda la zona axilar y pues probablemente se necesite como la ayuda de otra persona para liberar las garras mientras la primera persona continúa sujetando el cuerpo. Pues estos animales tienden a ser como muy flexibles, intentan alcanzar al manejador con sus fuertes garras y pueden pues provocar diferentes heridas. Asimismo, pues es común que emitan sonidos en actitud agresiva y puedan lanzar zarpazos a quienes se les acerquen por el frente, por lo que pues hay que tener igual cierta prevención y los animales pequeños y más dóciles pueden ser sujetados por las extremidades anteriores apretando las uñas contra la palma y aquellos que ya están como habituados al contacto con el humano pueden ser sujetados contra el pecho, permitiendo como un abrazo, por decirlo así. Asimismo, pues también para el procedimiento se debe colocar al animal de cúbito external sobre una superficie plana y alcochada. Esto lo que provoca es una disminución en la percepción del medio externo y el perezoso entra como en un estado de relajación, permitiendo pues que esté presente menos estrés a la hora del manejo. En el caso también de los procedimientos de corta duración y no invasivos, como posicionar al animal dentro de un canil o el cambio del encierro o la liberación, se puede sujetar de manera similar al bradipus por la espalda y por debajo de las axilas. Y también pues es adecuado usar guantes para que pues proporcionar un mejor agarre y asimismo pues prevenir cualquier. En cuanto al transporte, el transporte debe realizarse dentro de jaulas modificadas para dicho propósito. Estas deben tener una percha en la base y debe tener un techo preferiblemente desmontable para así facilitar la extracción del animal. El medio de transporte además debe estar limpio y debe tener ventilación adecuada. De la percha además se pueden colgar hojas en caso de los viajes que sean muy largos y para las crías puede utilizarse el mismo sistema, pero en las jaulas de menor tamaño, siempre pues estos deben estar acompañados de la madre sustituta y no se debe descuidar la alimentación. Ahí como lo vemos en la imagen, es importante que pues no transportemos estos animales como en los medios de transporte inadecuados de los que llegan de cautiverio o de las incautaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a la anestesia, pues es importante tener presente las consideraciones generales, ya que pues la combinación y las dosis de fármacos a utilizar dependerá de múltiples consideraciones, como es el género, si el animal es de vida libre o es de cautiverio, ya que pues esto depende en el temperamento y en el grado de estrés que produce el manejo en el animal, el estado de la salud, el tipo de procedimiento que se va a realizar, la disponibilidad de drogas y entre otras. Asimismo, pues no es necesario un ayuno previo a esta especie, ya que pues no vomitan ni pueden eructar. Además, las constricciones de estómago se detienen completamente bajo anestesia, manteniéndose el peristaltismo intestinal y ambos géneros pueden inyectarse mientras descansan. Idealmente, pues que sea vía intramuscular y en los miembros posteriores. Y asimismo, como lo decían anteriormente mis compañeras, el uso de un peluche puede ser muy útil en el codo del lupus. Asimismo, pues también
En los infantes o en los adultos muy dóciles puede realizarse una contención física breve para inducción mediante anestesia inhalatoria, como lo muestra en la imagen. Bueno, ya enfocándonos en las enfermedades, tenemos dos categorías importantes que poseen unos grupos, las enfermedades no infecciosas y las enfermedades infecciosas. Empezamos con el mantenimiento inadecuado, quiere decir que en algunas ocasiones hay incidencias como problemas comunes presentados en los perezosos de vía libre a rehabilitación y son los traumatismos accidentales, como caídas, atropellamientos, electrocución u otros ocasionados como golpes, cortes de uñas mal hechos o dientes que los han sido como cortados o también han hecho un mal procedimiento odontológico. También la mayor parte de las enfermedades en cautiverio están relacionadas con un manejo inadecuado y un mal manejo de las necesidades nutricionales, ambientales y requerimientos especiales. A su vez, la incidencia de enfermedades en la estación varía según el tiempo del año, más que todo en invierno, y con mayor ocurrencia en animales juveniles de tipo encierro. Las mayores causas de morbilidad en todos los grupos etarios incluyeron parasitemia, enfermedades dentales y trauma, y aún así los trastornos respiratorios son los más comunes en los individuos. Empezando con las enfermedades no infecciosas, es el mantenimiento inadecuado como sobrecrecimiento y deformidad de uñas, como ausencia de postes o ramas que permitan al animal trepar y desgastarse por sí solas. Influye también el diámetro de las perchas, el movimiento dentro del encierro y también cuando se proveen condiciones adecuadas para el desgaste natural y se cortan periódicamente las uñas, a veces estas están mal cortadas y se tornan quebradizas y hay deformaciones. Se pueden a veces registrar casos de osteoclorosis en las articulaciones interfalángicas distales y para esto se recomienda un corte periódico de uñas de cada 6 meses para proporcionar perchas y postes adecuados. A su vez, los animales que están en cautiverio pueden presentar estereotipias, que son conductas que son anormales y son conductas mayormente reconocibles en la noche, cuando es su mayor periodo de actividad. También tienen traumatismos y laceraciones que pueden ocurrir por un ataque entre individuos alojados en conjuntos en encierros continuos, o hay una lucha entre machos que pueden provocar caídas. Los factores nutricionales pueden realizar un sobrecrecimiento dental y maloclusión, ya que los perezosos tienen dientes de raíz abierta y es común el sobrecrecimiento en cautiverio por una dieta inadecuada o muy blanda y que tienen poca fibra. A su vez, el timpanismo, que es lo más común en periodos prolongados de anorexia, hay una baja temperatura y hay una caracterización baja ambiental por estrés o dieta inadecuada. Hay unos signos asociados diagnosticados por percusión o radiografías, que es la anorexia, la atonia, el abdomen distendido y la disnea. También es el síndrome de mala absorción, que es más presentado en infantes lactantes y no lactantes que son alimentados con vegetales cocidos y estos causan timpanismo crónico y hacen una baja tasa de crecimiento. También hay una sobrecarga e implantación gástrica, que es cuando forzan a los individuos o a un neonato lactante a consumir más del estómago que puedes, o sea, más de lo que el estómago pueda soportar. Esto puede ocasionar cólica abdominal y atonia. La disbiosis, que es un desequilibrio en la microbiota digestiva normal, puede ser aguda o crónica, también se presenta en neonatos e infantiles y las heces pueden volverse pastosas. También puede presentarse la obstrucción urinaria, ya que a veces los neonatos o los infantiles no están acostumbrados a estar a estos lugares o también es que no duraron el tiempo suficiente para que su madre les enseñara a cómo realizar las heces ni tampoco a cómo descender de los árboles. Entonces lo que puede causar es que hay presencia de azotemia en los exámenes sanguíneos y esto puede provocar una obstrucción tanto de urinaria como del intestino grueso. A su vez, hay mineralización de tejidos blandos como la aorta, la mucosa gástrica, los riñones, la lipidosis hepática, ya que algunos animales obesos con niveles altos de grasa, la mejor solución para algunos centros de cautividad lo que han hecho es darles unas dietas grandes con grasa y esta dieta puede causar como unos signos asociados, mucosas ictéricas y un hemograma anormal. Esto quiere decir que las enzimas hepáticas se han elevado. También hay enfermedades infecciosas como las bacterianas,
las virales, las micóticas y las parasitarias, presentándose en las parasitarias más que todo sarna, haciendo una descamación, las micóticas más que todo, ya que se presentan entre los individuos que se pasan de uno a uno, se presenta más que todo la malesiacia, que es localizado. También se presenta mucho las bacterianas, gracias a que a veces los individuos están en un mismo lugar y se comienzan a trepar y comienzan a cambiar de sitio. A su vez, la caracterización del hábitat, tenemos causas de preocupación, la selección del hábitat y la etapa de termorregulación. Las causas de preocupación es que estamos haciendo deforestación y las deforestaciones están haciendo que no haya los árboles suficientes para los individuos presentes y que las copas de los árboles no sean tan altas ni tampoco tan frondosas. Esto quiere decir que no es un árbol adecuado para ellos. Los árboles afrondosos y los que más son seleccionados por estos es la especie del árbol, la forma de crecimiento del árbol, las lianas y los aspectos relacionados con las copas del mismo. Es decir, que la presencia y la abundancia de una especie depende de la oferta de recursos, se relaciona con áreas boscosas, donde predominan especies caducifolias y las cuales pierden su follaje en épocas de sequía. Para la selección del hábitat adecuado, los mamíferos arbóreos como el Bradipus vegetarius, que es un animal activo de día y de noche, antes y después de la salida del sol, tienen una oferta alimenticia en las cuales los patrones fenológicos de las especies vegetales y se alimenta de un estado también de una fibra y también de hojas que sean muy tiernitas. Entonces, los perezosos usan árboles con grandes coberturas expuestas a la luz solar, desplegándose una conducta termorreguladora que consiste en moverse de las partes más frías del árbol y las expuestas al sol según sus necesidades energéticas. Después de las 5 horas a la exposición del sol, se refugian en las zonas abundantes de hojas, ayudando al proceso de digestión. Al desarrollar esta etapa termorreguladora, se debe a que esta especie no logra incrementar fácilmente su tasa metabólica, ya que tienen una escasa masa muscular y representan solamente el 25 al 30% de su peso corporal. Bueno, finalmente, como conclusiones, tenemos que tanto la especie Bradipus como los Coelupus son especies que se ven altamente afectados debido a que actualmente las personas encuentran como muy exótico tener estas mascotas en casa. Además de eso, debido a las creencias y religiones de algunas regiones, como lo nombrábamos anteriormente, y pensando en que estos animales tienen algo como de curación, entonces pues se ven altamente afectados por su tráfico. Asimismo, estos animales es muy importante que cuando lleguen al centro de rehabilitación sepamos bien sobre toda su taxonomía, toda su edad y género y especie sobre todo para saber qué cuidados les podemos brindar y cómo proceder ante una posible liberación. De igual manera, como se nombró anteriormente, pues evidenciamos que existe una normativa y leyes en el país, sin embargo, a pesar de que existen, pues no se cumplen y estos animales aún siguen siendo traficados y siguen siendo vulnerados de su hábitat. Finalmente, podemos evidenciar que gracias a la entrevista que tuvimos con la directora de la fundación, evidenciamos que cuando los animales llegan en un estado o en una edad de neonatos, es pues muy complicado y requiere de muchos esfuerzos poder sacarlos adelante, ya que cuando son vulnerados de su madre y arrebatados, como que sufren un gran shock y un gran impacto en sus vidas y poder como brindarles esas aspectos naturales que le daría su madre, pues es muy complicado y muchas veces los lleva a la muerte. Aquí encontramos las referencias de los artículos en inglés y enseguida las referencias de los artículos en español. Y eso es todo. Gracias.